Hoy trabajamos con divisibilidad polinómica, otra temática muy interesante con conceptos que vamos a trabajar, divisibilidad polinómica el día de hoy. Entonces, tenemos algunos conceptos, por decir en una división cualquiera. Si nos fijamos aquí, tenemos el dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, dividendo con D mayúscula, divisor D minúscula, cociente con C y residuo con R. Entonces, tenemos obviamente una relación que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Y bueno, aquí tenemos el grado del dividendo, el grado del divisor, el grado del cociente y el grado del residuo. Entonces, es interesante ver que el grado del residuo es el grado del divisor menos 1 y que el grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente. Por otro lado, tenemos en general el polinomio de segundo grado, que viene a ser ax cuadrado más bx más c. Un polinomio de primer grado podría ser dx más e, y un polinomio de grado 0 podría ser simplemente una constante, que no está en función de la variable x. Viendo esta parte, entonces podríamos resolver los ejemplos, que en este caso son 3. Y bueno, bien detalladito, explicado, lo vamos a tener esto en YouTube. Entonces te invitamos a que veas el canal de Emir Vargas. Vamos a anotar en las descripciones el link para que puedas ingresar. Bien, entonces iniciamos con el primer ejemplo. Dice, encontrar esto de dividir un polinomio de x entre x menos 10. Si se sabe que el término independiente del cociente es 5, término independiente del cociente 5, es importante, y el término independiente del polinomio es 2. Y tenemos respuestas posibles A 48, inciso B 50, inciso C 52, inciso D 54, inciso E ninguno. Entonces, lo que aquí tenemos que ver es lo que más o menos al inicio veíamos, ¿no? Entonces, término cuadrático, ax cuadrado más bx más c. Entonces, eso es bien interesante. Aquí lo que tendríamos que decir es el dividendo, que puede estar en función a la letra x, es igual al divisor, que puede estar en función a x, al cociente en función a x, y el residuo, que podría ser en función a x o de grado 0, dependiendo lo que vemos. En este caso, el grado del dividendo, en este caso, si te fijas, era x menos 10. Entonces, el grado, si te fijas, es 1, grado 1. Si nosotros entonces pensamos el grado del dividendo, tendrá que ser entonces de grado, y con esta lógica, entonces el grado del residuo tendrá que ser grado 0. Más o menos tenemos esa idea, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes, por decir, un dividendo de segundo grado, ax cuadrado más bx más c es de segundo grado. Si quieres saber el término independiente, como nos indica, por decir aquí es 2, dice, ¿no? El término independiente es 2. Lo que puedes hacer es, ¿qué pasaría si x es 0? Yo reemplazo, digamos, en el dividendo para 0, entonces podría ser a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Entonces se supone que cualquier cantidad, bueno, por 0, aquí nos da 0, cualquier cantidad por 0 nos da 0. Entonces, cuando x vale 0, este independiente puede ser igual en este caso, como nos dice 2, que sería este dato. Lo mismo podríamos hacer por decir para el cociente. Entonces, el cociente, en este caso, va a ser de grado, digamos, de x más e. Lo mismo, si tendrías que reemplazar el 0, entonces el cociente para una cantidad de x0 va a ser d por 0 más e. Pero entonces una constante por 0 siempre vale 0. En conclusión, del cociente puedes ver que el independiente va a ser como en el dato 5, que sería esta otra parte. Entonces, en conclusión, lo que tendríamos que hacer es el dividendo, por decir, para cuando x es 0,
se supone que tiene que ser el cociente cuando x es 0 por el divisor, en este caso el divisor conocido es esto, y tenemos el residuo. El residuo cuando x es 0. Entonces, de esta manera lo que podemos hacer es el dividendo cuando vale 2. Aquí habíamos dicho que vale 2, ¿no? Todo esto. El cociente cuando x es 0, el cociente, aquí te fijas, entonces vale 5. En este caso, si x se reemplaza por 0, podría ser 0 menos 10, más el residuo cuando x es 0, es lo que queremos encontrar. El residuo cuando x es 0. Entonces aquí si hacemos operaciones, aquí se copia el 2, 0 menos 10 es menos 10 por 5 es menos 50. O sea que el residuo podría ser en este caso, el 50 va a sumar, entonces tenemos 52. Y como respuesta posible en este caso tendría que ser el inciso C. 2 dice, al dividir un polinomio de x entre x más 3 y x menos 4, se obtiene como restos menos 2 y 5, respectivamente. Halla el resto y respuestas posibles x menos 1, x más 2, 2x más 1, x más 1 y ninguno. Entonces, tenemos ahí las 5 opciones. Entonces aquí nos podría indicar el dividendo, divido entre el divisor, que podría ser x más 3, y volver a dividir entre x menos 4, va a generar un cociente y va a generar un residuo. Aquí el análisis que hacemos es el grado del dividendo, en este caso tendría que ser 3. ¿Por qué 3? Porque el grado del divisor es 2, entonces es menos 1. El grado del cociente en este caso tendría que ser 1, para que la suma de estos dos nos represente el valor de 3. Y el grado del residuo, en este caso puede ser en función a x, tendría que ser un grado menos que el divisor en este caso, ¿no? Si es 2, entonces tendría que ser 1. De esa manera podría cumplirse, ¿no? La ecuación de dividendo es igual cociente por divisor más el resto. Entonces, si aquí te fijas, este es de grado 3, el cociente es de grado 2, el dividendo, más bien el dividendo es de grado 2, el cociente es de grado 1. El cociente es de grado 1, ¿no? Entonces aquí, grado 1 más 2, esto igual va a sumar a 3, ¿no? Y el residuo es de primer grado. Bueno, entonces va a ser compatible si quiere la unidad. Según este entendido, entonces lo que podríamos escribir en particular sería el x va a ser, por un lado tendría que ser el cociente que no conocemos, cociente de x, por el divisor que podría ser x más 3 y x menos 4, más un cierto residuo. En este caso así. No conocemos todavía el residuo porque más bien es lo que tenemos que hallar. Entonces aquí lo que podríamos hacer lo siguiente. Si le asignas de x más 3, podrías asignarle en este caso menos 3. ¿Qué pasaría? Entonces el dividendo, cuando x vale menos 3, va a ser igual al cociente cuando x es menos 3 por, aquí si se reemplaza menos 3 más 3, por menos 3 menos 4 más un cierto residuo. Aquí tenemos la observación siguiente. Como esto da 0, todo el término, ¿no? 0 por cualquier número sale 0, entonces todo esto desaparece. Entonces, cuando x es menos 3 para, en este caso, el dividendo, podemos tener el resto, es igual al resto. Pero el resto, en este caso, nos dice que es menos 2. Entonces, ahí tenemos una cantidad de menos 2. Vamos a hacer otro análisis. ¿Qué pasaría para la siguiente opción, que es 4? Entonces, el dividendo cuando x es 4 tendrá que ser el cociente cuando x es 4 por 4 más 3 en un lado y en el otro 4 menos 4, más otros residuos. Si quiere, aquí podría ser 1 y podría ser 2. Nuevamente, aquí tenemos un 0 y 0 por toda la cantidad igual elimina. Entonces podemos decir el dividendo cuando x es igual a 4
es igual a un residuo 2. El residuo 2 nos dice que es, cuando es entre x menos 4 es 5. El residuo, digamos, lo podemos aquí, vamos a llamar la ecuación 1, dijimos, ¿no? Entonces, podría ser con las letras AX más B, en este caso va a ser menos B. Nuestro residuo, siguiendo la lógica, tiene que ser de primer grado. Vale menos 3, entonces aquí sería menos 3A más B igual a menos 2. En la ecuación 2, X vale 4, entonces sería una expresión parecida, 4A más B, que sería igual a 5. Y de ahí tenemos que armar un sistema para poder resolver. Entonces podemos restar ambas ecuaciones, ¿sí? Entonces al restar, aquí lo que podemos tener se elimina, menos 7A va a ser igual a menos 7. O sea, A vale 1. Si A vale 1, puedes reemplazar en cualquiera, digamos, reemplaza en la ecuación 1. Entonces B va a ser igual a menos 2 más 3 veces A. Entonces te fijas que B vale 1. Entonces la expresión en general tiene que ser AX más B. Para nuestro caso, 1x más b. O sea, tendría que ser x más 1. Este x más 1, si te fijas, está en la opción D. El valor de b, la expresión x más y más z todo al cubo, menos b por x al cubo más y al cubo más z al cubo, será divisible entre x más y. Entonces aquí, lo primero que podemos hacer es pensar en el teorema del resto. Teorema del resto. Entonces, el teorema del resto nos indica para hallar el residuo sin dividir, del divisor se despeja obviamente igualando a 0, ¿no? O sea, se puede decir x es igual a menos y. Y esta cantidad se reemplaza en lo que viene a ser el dividendo. Entonces, el dividendo, en este caso está en función a 3 letras, x, y, z. Pero sería como x más y más z al cubo menos y por x al cubo más y al cubo más z al cubo. Y se supone que al reemplazar esto se debería igualar a 0 y debería dar el resto, ¿ya? Entonces trabajamos aquí reemplazando. ¿Qué vas a reemplazar? En lugar de x pones menos y más z al cubo, menos y. En lugar de x pones menos y más z al cubo es igual a 0. Aquí tenemos una característica de que esto da 0 y que esto da 0. Entonces aquí te queda solo z al cubo, en esta parte y, que multiplica también z al cubo. Y bueno, para que sea realidad, si usted quiere, habría que dividir entre z al cubo. Por lo tanto, podría también ser de esta manera, la y tendría que ser 1. Entonces nuestra respuesta, ¿para qué valor de entonces aquí tendría que ser la respuesta 1? Bien, te invitamos a suscribirte al canal de Mir Vargas y vamos a continuar con una serie de videos de esta naturaleza para la parte de álgebra y después continuaremos con otras como trigonometría, geometría y otros. Hasta otra oportunidad, que tengas un buen resto de jornada.